Bien, tengan todos un buen día. El tema a continuación son los criterios diagnósticos para la diabetes, según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de la clasificación de la diabetes. Existe en realidad 4 tipos. Los 3 primeros ya conocidos: el de diabetes tipo 1, que se da generalmente por la destrucción de células beta del páncreas con déficit absoluto de insulina. La diabetes tipo 2, por pérdida progresiva de la secreción de insulina, generalmente acompañada de resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional, diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Diabetes por otras causas, por ejemplo, MODY, fibrosis quística, pancreatitis, diabetes inducida por fármacos o medicamentos. Cuando hablamos de diabetes MODY, recibe ese nombre por sus siglas en inglés, que significa diabetes de la edad madura que se presenta en el joven. Como su nombre indica, se trata de un tipo de diabetes que en principio se parecería más a la tipo 2, cuyo inicio típico es la madurez en que se puede controlarse sin necesidad de insulina, pero con una edad precoz de presentación por debajo de los 25 años. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes o qué pruebas puedo emplear para diagnosticar a un paciente con diabetes? La diabetes puede ser diagnosticada con base en los niveles de glucosa en plasma, ya sea a través de una prueba rápida de glucosa en plasma o de una prueba de glucosa en plasma 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa vía oral, o con una prueba de hemoglobina glucosilada A1C. Los criterios se muestran en la siguiente tabla. Primero, una glucosa en ayuna con un valor mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. La condición es no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas. Segundo, una glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. Otro, la hemoglobina glucosilada A1C mayor o igual a 6.5%, pero esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a los análisis de la hemoglobina glicosilada por las pruebas de control de la diabetes y sus complicaciones, el DCCT por sus siglas en inglés. Y por último, un paciente con sintomatología clásico de hiperglicemia o crisis hiperglicémica con una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Bien, confirmación del diagnóstico. A no ser que el diagnóstico sea del todo claro, por ejemplo, paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia y una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, será necesaria una segunda prueba de confirmación. Se recomienda que se realice la misma prueba
para confirmar el diagnóstico. Ejemplo: si un paciente tiene una primera prueba de una hemoglobina glicosilada de 7.0% y en una segunda prueba una hemoglobina glicosilada de 6.8%, el diagnóstico de diabetes será confirmado. Siguiente criterio: si dos pruebas diferentes de hemoglobina glicosilada y otra de glucosa al azar se encuentran por encima del punto de corte, el diagnóstico de diabetes será confirmado. Ahora, si el paciente tiene resultados discordantes en dos pruebas diferentes, el resultado que se encuentre por arriba del punto de corte será repetido. Por ejemplo, si un paciente tiene dos pruebas de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, pero una glucosa aleatoria menor a 126 miligramos por decilitro, deberá ser considerado diabético. Pacientes que muestran resultados en el límite deberán ser evaluados de forma estrecha y se deberá repetir la prueba en los siguientes 3 a 6 meses. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos en pacientes con riesgo elevado para diabetes, o también conocido como prediabetes? Ya desde hace varios años existen clínicos que mencionan que no existe el término prediabetes. Sin embargo, una vez más volvemos a ver en apartados dedicado a este síndrome, que como bien mencionamos, las nuevas guías 2018, no debe ser visto como una entidad nosológica como tal, pero sí debe ser una bandera roja a considerar por el riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular y muerte que le confiere al paciente que integra este síndrome. En la siguiente tabla presentamos los criterios para evaluar a pacientes asintomáticos con alto riesgo de desarrollar diabetes o prediabetes. 1. Pacientes adultos con un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado o mayor o igual a 23 kilogramos por metro cuadrado en asiáticos y con factores de riesgos adicionales como inactividad física, familiar de primer grado con diabetes, raza, etnia de alto riesgo como los afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, isleños del Pacífico. También mujeres que han concebido recién nacidos con un peso mayor a 4 kilogramos o fueron diagnosticadas con diabetes gestacional. Personas que tienen hipertensión con un valor mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio o en tratamiento para hipertensión. Personas que tengan el HDL menor a 35 miligramos por decilitro y o triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, personas que tienen hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7%. Otras condiciones asociadas con resistencia a la insulina, obesidad, acantosis nigricans. La historia de enfermedad cardiovascular. Segundo, se hace también la evaluación a todos los pacientes mayor de 45 años. Si las pruebas son normales, deberán ser reevaluados al menos cada 3 años. Aquellos pacientes con prediabetes deberán ser evaluados cada año. Bien, ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la prediabetes
de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Americana de Diabetes. Primer criterio: una glucosa en ayunas alteradas. La prueba glucosa en ayunas, tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la Asociación Americana de Diabetes, está entre 110 y 125 miligramos por decilitro. Una tolerancia a la glucosa alterada. La prueba, generalmente una glicemia de 2 horas después de una carga de glucosa oral, tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la Asociación Americana de Diabetes, está entre el 140 y 199 miligramos por decilitro de glucosa, o también de 7.8 a 11 milimol por litro. La única diferencia que se da en la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes es la hemoglobina glicosilada A1C. Para la Organización Mundial de la Salud no reporta, pero sí reporta en la Asociación Americana de Diabetes con un valor entre el 5,7 a 6,4%. Bien. Este año la Asociación Americana de Diabetes ofrece una herramienta que puede ser usada por los mismos pacientes para saber si se encuentran en riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Esta herramienta está elaborada con 7 preguntas sencillas, las cuales nos irán dando un puntaje, y si al finalizar el cuestionario nuestro paciente tiene una puntuación igual o mayor a 5, deberá ser evaluado por un médico. A continuación pueden encontrar la tabla o test de riesgo en versión española. También hay que tener en claro que existen medicamentos que aumentan el riesgo de diabetes. Como profesionales de la salud debemos estar al pendiente de los pacientes que ingieren medicamentos que alteran los niveles de la glucosa, como glucocorticoides, diuréticos, tiazídicos y antipsicóticos típicos. El otro punto es la diabetes gestacional. La creciente epidemia de obesidad ha ocasionado que cada vez más mujeres en edad fértil sean alcanzadas por la diabetes tipo 2, y por lo tanto un aumento en el número de mujeres embarazadas con diabetes tipo 2 no diagnosticada. Es por esto que todas las mujeres que acuden a su primera consulta prenatal durante el primer trimestre sean evaluadas de forma intencionada en busca de factores de riesgos para diabetes mellitus tipo 2 preexistentes. ¿Cuál es el screening y cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes gestacional según la Asociación Americana 2018? Existen 2 estrategias. La primera estrategia, que es de un solo paso, y una segunda, que es de 2 pasos. En la estrategia de primer paso se debe realizar una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra en ayuno, midiendo los niveles plasmáticos de glucosa a la primera y segunda hora en mujeres embarazadas que se encuentren en la semana 24 a la semana 28 de gestación, que no tengan antecedentes de diabetes. Se confirma el diagnóstico si alcanzan o exceden los siguientes valores. La basal o en ayuno, el valor de 92 miligramos por decilitro. El diagnóstico será confirmado si se alcanzan o se exceden los siguientes valores. La basal o en ayunas a 92 miligramos por decilitro. En una hora a 180 miligramos por decilitro y en 2 horas 153 miligramos por decilitro. En la estrategia de 2 pasos, el primer paso es realizar
una curva de tolerancia a la glucosa con 50 gramos de glucosa, pero en este caso que el paciente no esté en ayuno. En mujeres embarazadas que se encuentran en la semana 24 a 28 de gestación y que no tengan antecedentes de diabetes. Si los resultados o los niveles plasmáticos de glucosa medidos en la primera hora son mayor o igual a 130 miligramos por decilitro, se procede a otra prueba con una carga oral de 100 gramos de glucosa. El valor mayor o igual a 130 miligramos por decilitro es el punto de corte que ofrece mayor sensibilidad y especificidad en este primer paso. Posteriormente se continúa con el paso 2, la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 100 gramos de glucosa se deberá realizar cuando la paciente se encuentre en ayuno y el diagnóstico de diabetes gestacional se hará cuando al menos dos de los siguientes valores sea alcanzado o excedido según la siguiente tabla, con dos criterios diferentes, el de Carpenter-Coustan y la NDG por sus siglas en inglés del Grupo de Datos de Diabetes Nacional. Entonces, si en la primera o en el ayuno excede el límite de 95 miligramos por decilitro o según el NDDG supera o alcanza el valor de 105 miligramos por decilitro. En la primera hora, según Carpenter-Coustan, si alcanza o supera 180 miligramos por decilitro y según la NDDG si supera o alcanza más de 190 miligramos por decilitro. A las 2 horas, según Carpenter-Coustan, si alcanza o supera 155 miligramos por decilitro y según el grupo de diabetes si alcanza o supera 165 miligramos por decilitro. Hasta incluso se puede hacer hasta las 3 horas una nueva muestra. Según Carpenter-Coustan nos dice que si alcanza o supera los 140 miligramos por decilitro. O según el Grupo Nacional de Diabetes si alcanza o supera 145 miligramos por decilitro. Bien, eso sería todo en cuanto a los criterios diagnósticos para diabetes, tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes gestacional. Muchas gracias.